has sido tan bueno, Dios. Oh, tu amor me envuelve, nunca acaba, intenso amor de Dios. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, aún te entregas tú por mí. Tan abrumador y sin final es el amor de Dios. Sombra que no alumbres, montaña que no subas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no subas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, montaña que no subas para encontrarme a mí. Oh, no hay pared que no derrumbes, mentira que
Muy buenas tardes, querida familia de Tierra de Avivamiento. Bienvenidos a todos los amigos, a las familias que se están uniendo a esta transmisión. El Señor les bendiga, el Señor les proteja, el Señor los guarde, que la cobertura de la paz de Cristo, de la sanidad del cielo, esté sobre cada casa, sobre cada hogar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La palabra que el Señor trae en esta tarde tiene que ver con la alegría, con la paz, con el ánimo y con la victoria. Sí, estoy parado en Tierra de Avivamiento. Este es el hogar del Espíritu Santo y estoy viviendo en la Argentina, en la región de Lamba, que es la más oscura del país. ¿Saben por qué? Porque es la única región del país en donde las iglesias están cerradas. Le damos gracias a Dios porque en el resto de nuestro país hay cierta libertad para orar, para adorar y para congregarse. Pero en esta región donde estamos parados ahora es una tierra muy oscura. Pero el Señor desde el cielo suelta esta palabra que tiene que ver con la alegría completa. No con una alegría pasajera, no con una alegría de un poquito de tiempo. Tiene que ver con una paz sobrenatural, con un ánimo que viene directamente desde el cielo a tu vida, a tu casa, a tu familia y con una victoria en el nombre de Jesús. El contexto de este pasaje es la última cena y hoy vamos a estar celebrando juntos esta santa cena. El contexto de este pasaje no era justamente de un clima de estas características, sino todo lo contrario. El contexto era un clima de tristeza, un clima de muerte, un clima de separación, un clima de conflicto, un clima de una gran guerra espiritual contra las fuerzas de la oscuridad. Pero allí está Jesús. Y fíjense lo que dice ahí San Juan, capítulo 16. Voy a estar leyendo del 19 al 24 y luego el 32 y el 33. Un pasaje tremendamente profético. Dice así la palabra del Señor, San Juan 16, a partir del versículo 19. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Presten atención por un momento. Jesús se dio cuenta que usted y yo le querían hacer preguntas acerca de esto. Proféticamente quiero traer esta palabra a nuestros días. ¿Por qué es que vivimos esta situación a nivel mundial? ¿Por qué estamos viviendo en uno de los países más oprimidos del mundo? ¿Por qué hay pastores que han perdido la vida? Tantos pastores a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que son los verdaderos padres espirituales de la nación, que han perdido la vida por el COVID. ¿Por qué esto me está pasando a mí, a mi familia? ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas y Jesús se da cuenta de que nosotros le queremos hacer preguntas. Por eso esta palabra es tremendamente profética y tiene que ver, y vamos a entresacar de todo este clima, y era el clima que vivían Jesús y los discípulos en la última cena. Un clima tan adverso, de tanta oposición, de tanto viento y marea contrario. Pero Jesús habla de la alegría, habla de la paz, habla del ánimo y de la victoria. Vamos a tomar esta palabra. Vuelvo a leer. San Juan 16, 19. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría.
En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Versículo 32. Miren, que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa. Présteme atención por un momento. Abro paréntesis. Miren, dice el Señor, que la hora viene cuando ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa. Vuelvo al pasaje. Y a mí me dejarán solo. Sigo con el 32. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y nosotros tenemos en esta tarde que entresacar de este contexto y de este pasaje la alegría completa. Jesús dijo, y su alegría será completa. Ahora, la alegría viene de una tristeza que se convierte en alegría. Jesús, antes de hablar de la alegría, nos habla de las situaciones de dolor y de sufrimiento. Jesús, antes de hablar de la paz, nos habla de las aflicciones que vivimos en este mundo. Jesús, antes de animarnos, nos habla de las promesas que tenemos en Dios. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Dice que el Señor va a cambiar nuestra tristeza en alegría. Cuando Jesús habla de la victoria, se está refiriendo a un conflicto, a una batalla, a un enfrentamiento, a una guerra. Estamos en una guerra espiritual en nuestra nación como nunca la hemos tenido. Cuando Jesús dice, anímense porque yo he vencido al mundo, no se está refiriendo al mundo como la creación de Dios, la naturaleza, las plantas, los seres vivos, sino que se está refiriendo al mundo como un sistema satánico, como un sistema que está gobernado por las tinieblas. Cuando el mismo apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 5, el versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el control y el dominio del maligno. Cuando Jesús habla del mundo, se refiere también a los días de Moisés, cuando Faraón gobernaba en Egipto, un sistema de esclavitud y de opresión. Jesús dice, anímense, iglesia, anímense los que me siguen, anímense la gente de fe, porque yo he vencido al mundo. Sin embargo, Jesús todavía no había ido a la cruz. Y la palabra he vencido está en el tiempo pasado. ¿Qué hizo Jesús para ya vencer al mundo antes de ir a la cruz? Jesús hizo 3 cosas para vencer al mundo. La primera, anunció las buenas nuevas a los pobres. Predicó el evangelio del reino de los cielos. En el evangelio hay salvación. Y eso es lo que Jesús enseñó. Nos enseñó a que el Dios era un Dios cercano, era nuestro Padre Celestial, el único y verdadero Padre de nuestra nación. Nos enseñó los principios y los mandamientos de Dios para tener bendición, para poder prosperar. Jesús anunció el evangelio, predicó el evangelio, dijo, arrepiéntanse de sus obras malas y de sus pecados, de la oscuridad reinante, porque está viniendo el reino de los cielos. Así que lo primero que hizo Jesús para vencer al mundo fue anunciar el evangelio del reino de Dios. Lo segundo que hizo Jesús fue demostrar el poder que hay en el reino de los cielos. Lo que hizo Jesús fue traer el cielo a la tierra. Lo que hizo Jesús fue justamente la oración que nos dejó a todos nosotros. Venga tu reino, Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Los enfermos eran sanados.
Jesús ministró a los corazones quebrantados, los vino a sanar, los vino a restaurar. La gente que sufre, la gente abusada, tanta gente que tiene su corazón quebrantado y roto, Jesús vino a restaurar esos corazones. Jesús vino a sanar a todos los enfermos. No hubo una persona que tenía una enfermedad que salga enfermo de la presencia de Jesús. Jesús vino a reflejar la voluntad de Dios, que es la sanidad para nuestra vida. Jesús vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Y Jesús vino a echar fuera a todos los demonios de la oscuridad. Así que lo primero que hizo Jesús fue anunciar el evangelio del reino de Dios. Lo segundo que hizo Jesús fue demostrar el poder del reino de Dios, sanando las enfermedades y echando fuera a los demonios. Y lo tercero que hizo Jesús fue confrontar y denunciar a los hipócritas de turno. ¿Quiénes eran los hipócritas de turno? ¿Cómo se define una persona hipócrita? Bueno, Jesús la define perfectamente allí en Mateo capítulo 23, versículo 27. Mateo 23, 27, Jesús da una de las definiciones más brillantes de lo que es una persona hipócrita. Dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. La definición de hipócrita: una persona que aparenta estar limpita y pura, pero por dentro está llena de muerte y de podredumbre. Una persona que dice una cosa, pero que hace exactamente lo contrario. Y lo tercero que hace Jesús para vencer este sistema es denunciar y confrontar a los hipócritas. Ahora, hoy, en nuestra nación, ¿quiénes son los hipócritas que la iglesia tiene que confrontar? Los hipócritas están todos en el gobierno y nuestro presidente es el hipócrita más grande de todos. Al igual que fue el presidente anterior, un gran hipócrita que tuvo un gobierno de hipócritas. Ahora bien, teóricamente son opositores, pero han llevado a nuestra nación a vivir tiempos de opresión económica, moral, espiritual. Se pelean delante de nosotros, pero el 29 de diciembre del año pasado, bajo el mandato de Satanás, todo el mundo levantó la manito para aprobar el aborto legal en la Argentina. Están de acuerdo con Satanás en robar, en matar y destruir. Venía para acá hoy a la mañana. Las fuerzas de seguridad, gendarmería, policía, todas desplegadas. ¿Para qué? Para perseguir a las personas honestas y trabajadoras. Nunca lo hicieron para perseguir a los delincuentes y a los narcotraficantes. Hipócritas. Y Jesús denunció a los hipócritas y los confrontó. Fíjense lo que hace Jesús. Los confronta, los denuncia. Aparte de predicar el evangelio, aparte de sanar a los enfermos, denuncia y confronta la hipocresía de la gente. La hipocresía en aquel tiempo de los fariseos, que fueron los que persiguieron y los que mataron a Jesús. Ahora bien, ¿cuál es la esperanza de Argentina? ¿Hay esperanza si todos los gobiernos son hipócritas? ¿Si el poder ejecutivo, legislativo y judicial está lleno de hipócritas? Claro que sí. La Argentina tiene esperanza. Y esa esperanza está en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo operando en la tierra bajo las directivas, bajo los lineamientos, bajo el direccionamiento de la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hay tres cosas que la iglesia tiene que hacer. Jesús, que fue el primer trabajador, el Hijo del Dios, que fue el primer trabajador de todos, el Creador, que tuvo que descansar al séptimo día porque creó todo lo que nosotros vemos y habitamos. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo, y feliz día a todos los trabajadores, de personas de bien que viven en nuestro país, y feliz día a la iglesia que tiene que trabajar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Hay tres cosas que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. La primera, la iglesia tiene que impulsar, apoyar, ayudar, bendecir
y votar por todos los hijos de Dios, por toda esa generación de jóvenes que está estudiando política, que ya está involucrada en la política, en los diferentes partidos políticos, para poner en la política, que es un ámbito de oscuridad, luz y sal para esta nación. Jesús dijo, los hijos de Dios son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y la iglesia del Señor lo primero que tiene que hacer es estar apoyando, estar impulsando a esta generación de jóvenes, de líderes, de pastores, que se involucran en aquellos ámbitos de oscuridad para hacer luz y traer bendición a la gente. Lo segundo que tiene que hacer la iglesia es denunciar y confrontar con los hipócritas de turno. Fíjense lo que hizo Jesús. Allí está en Lucas capítulo 13, versículos 31 al 32. Esto es muy importante poder tenerlo presente, porque a veces tenemos una imagen distorsionada de nuestro Señor Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro modelo a seguir. Jesús dijo, síganme a mí, tomen su cruz, niéguense a sí mismos, porque su tristeza va a ser convertida en alegría. Porque le van a pedir todo lo que sea al Padre y el Padre se los va a dar y ustedes lo van a recibir. Y cuando ustedes sean dispersados y esté cada uno en su casa, tengan paz, la paz de Jesús. Ese Jesús confrontó también a los hipócritas de turno. Fíjese lo que el Señor le dice a Herodes, que era el rey de Judea. Venían los fariseos, eso está en Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32. Lucas 13, 31 y 32. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Jesús les contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Nadie me maneja la agenda, dice el Señor. Compara al rey Herodes que gobernaba Judea con un animal, un zorro, y le dice, yo no le tengo miedo, yo estoy haciendo las obras de mi Padre. Juan el Bautista también confrontó con los hipócritas de turno y también los comparó con un animal. Fíjate lo que dice ahí en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Mateo 3, 7 y 8. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El apóstol Pedro más tarde en su segunda carta va a hablar de los impíos, de los hipócritas, de los enemigos de la cruz de Cristo. Y les va a decir, animales irracionales, guiados por su instinto cuyo Dios es el vientre, no se sacian de pecar. Mire, la iglesia está dormida, pero tiene que despertar. Tiene que despertar para anunciar el evangelio. Tiene que despertar para recorrer todos los lugares y permear toda la sociedad, en todos los ámbitos, la política, la cultura, la educación, todo, absolutamente todo. Porque todo está oscuro y tomado del enemigo. La iglesia tiene que denunciar y confrontar a los hipócritas. Y lo tercero que tiene que hacer la iglesia es recuperar la iniciativa. Jesús le asignó a su iglesia un rol fundamental en la sociedad. Ese rol fundamental tiene que ver con ser puerta del cielo, con ser casa de Dios, con traer el reino de los cielos a la tierra. Me preocupa que muchos vean a la iglesia como un gran hospital. La iglesia no es un gran hospital. La iglesia es un ejército que tiene aparte un hospital. Porque todo ejército tiene un hospital. Pero la iglesia es el ejército de avanzada del reino de los cielos. Jesús, cuando asignó el llamado a la iglesia,
lo asignó en un ámbito de conflicto, de batalla, de ser ejército del reino de Dios. Que tiene un hospital, por supuesto que lo tiene, pero que no es un gran hospital. Es un ejército que tiene un hospital. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Un ejército que avanza, un ejército que está de pie, un ejército que va a confrontar los poderes de las tinieblas y que va a invadir las fortalezas del infierno. Jesús dice en Mateo 16, del 18 al 19, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado también en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús edifica su iglesia para invadir las fortalezas de las tinieblas. En los días de Jesús, el lugar más vulnerable de una ciudad eran las puertas, porque las ciudades estaban amuralladas y el ejército invasor venía a atacar las puertas. Ahora no dice las puertas de la iglesia no van a prevalecer, dice que las puertas del infierno no van a prevalecer. Ante el embate de la iglesia, ante que la iglesia permea todos los estratos de la sociedad con el reino de los cielos, un reino de paz, de bendición, de alegría, de abundancia, de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna, de sanidad, de libertad en el nombre de Jesús. Pero la iglesia está dormida. No solo hemos perdido la iniciativa, sino que hemos perdido el poder de reacción. Hermanos, hoy lo único que tiene que estar abierto son la iglesia y los hospitales. La iglesia tiene la autoridad dada del cielo para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para clamar e interceder, para que este virus retroceda de nuestra nación. Y lo que hacen los hipócritas es cerrar la iglesia, es sacar todo lo que fuera de Dios de esta sociedad. Pero la iglesia tiene que despertar y tenemos que estar levantando altares de oración, altares de adoración en las plazas, en los parques, en los lugares, predicar el evangelio. Nos cerraron 9 meses las puertas de las iglesias el año pasado y ahora nos vuelven a encerrar. Y la iglesia está dormida. Sí, vamos a cerrar. Sí. La iglesia está pasiva, protocolar y temerosa. Y el Señor quiere una iglesia que tome la iniciativa, que esté activa, que denuncie, que confronte, que predique el evangelio, que sane a los enfermos, que eche fuera a los demonios, que tome un lugar de autoridad. Cuando Jesús entrega las llaves a la iglesia, las llaves del reino, le está diciendo que todo lo que ates en la tierra, todo lo que prohíbas en la tierra, virus del demonio, se cancela ahora en el nombre de Jesús, será atado en el cielo y el cielo gobierna la tierra. El mundo espiritual tiene poder y dominio sobre este mundo natural. Y cuando Jesús dice, la llave del cielo no solo es para atar, sino también para desatar, y todo lo que permitas en la tierra, la sanidad, la bendición, la prosperidad económica, va a ser permitido también por el mundo espiritual. Y el mundo espiritual gobierna el natural y todo eso va a venir. La iglesia está dormida, pero tiene que despertar en el nombre de Jesús. Tiene que tomar la iniciativa, porque está profetizado que la iglesia vence al mundo. Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, dice que la victoria que vence a este sistema es nuestra fe. Y Juan, en el libro de Apocalipsis, profetiza que la iglesia vence. Fíjense lo que dice, Apocalipsis 12:11, la victoria. Vamos, anímese con esta palabra. Anímese que el Señor viene. Anímese que usted es parte de la generación profética de los últimos tiempos que está preparando el camino a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Anímense unos a otros con estas palabras. Dice, y Juan profetiza allí en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 11, dice que ellos, la iglesia, lo han vencido por medio de 3 cosas. Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. La iglesia vence con la sangre de Jesucristo. No tenemos ni poder y autoridad nosotros como seres humanos, pero por la sangre de Cristo y la obra en la cruz, la iglesia vence este sistema del mundo.
La iglesia toma la iniciativa. La iglesia avanza y bendice a la nación. Por eso le doy un momento para tomar del pan y del vino. Vamos a participar de la sangre del Cordero. Este es un vino que es símbolo de esa sangre de victoria. La sangre del Cordero que nos da la victoria en el nombre de Jesús para vencer este sistema. Porque la sangre no solo protege, no solo perdona nuestros pecados, sino que nos cubre y nos ha comprado. Dios nos ha comprado a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo para la victoria. Dios no ha derramado su sangre para que terminemos en el infierno, para que terminemos oprimidos, pobres e infelices. Jesucristo derramó su sangre para que alcancemos la victoria, para que tengamos la alegría completa, para que tengamos paz, ánimo y victoria en el nombre de Jesús y ayudemos a toda esta sociedad que se pierde, que está a la deriva. Porque la peor pandemia que está sucediendo es la pandemia de salud mental. Los intentos de suicidio, el desgano, la desmotivación, todo lo que está generando en nuestros niños, en nuestros ancianos, en los jóvenes. Por eso en el nombre de Jesús te animo a que te despiertes. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos que te alumbrará Cristo. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Este es el tiempo de la iglesia para ayunar, para orar. Lo hemos tenido a principio de marzo. Lo colgamos en internet por si alguno lo hizo medio livianito, medio flojito. Porque la iglesia va a crecer en carácter y en poder si ayuna y ora. Porque se cumplió ya la primera parte de la palabra que Dios nos dio este año. Cuanto más los oprimían. Pero para que se cumpla la segunda parte, que es la multiplicación, la expansión y la revolución, la iglesia tiene que estar activa, despierta, retomando la iniciativa. Y esa iniciativa comienza en la cruz. Porque sin la cruz nosotros estaríamos yendo al infierno, al abismo. Pero gracias a la cruz de Cristo somos salvos. Y tenemos el poder de la sangre y del Espíritu Santo a favor de nuestras vidas, de nuestras familias. Y eso es lo que tenemos que predicarle a nuestra sociedad. Así que toma allí. Gracias, Noelia. Y bendigo a todos los chicos que están colaborando en la transmisión. En el nombre del Señor. Toma allí tu pan. Jesús y sus discípulos tomaron este pan en medio de días de conflicto, de oscuridad, de muerte. La muerte acechaba. Jesús dice, van a estar muy tristes, van a llorar de dolor, pero tengan fe. Voy a convertir su tristeza en alegría. Tome esa palabra porque usted va a comer del pan, el mismo pan que tomó Jesús y sus discípulos. La iglesia en comunión. Aunque Jesús dijo, se van a dispersar, cada uno se irá a su propia casa, pero nosotros estamos juntos en el Espíritu. Así que tome el pan en su mano y eleve su oración de gratitud al cielo, porque cada vez que tomen de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y Jesús viene pronto. Y Jesús está levantando a su iglesia, la está despertando para ser esa generación profética que anuncia, que demuestra el poder y que confronta a los poderes del infierno. Gracias, Señor. Toma tu pan, eleva tu oración a Dios. Gracias, Señor, porque entregaste tu cuerpo para que gracias a tus heridas en la cruz nosotros seamos sanados. Por eso en el nombre de Jesús activo el poder de la cruz y el poder de tus heridas para que sanes a tus hijos, para que sanes a tu pueblo, para que traigas sanidad a esta nación en el nombre de Jesús. Por las heridas de Jesús en la cruz, por sus llagas, declaramos sanidad. Fuimos todos sanados. Retrocede virus en el nombre de Jesús. Retrocede Satanás en el nombre de Jesús. Fuera de la política, fuera de nuestra nación, fuera de las familias, Satanás, diablo, en el nombre de Jesús. Porque el Señor venció a Satanás y a todo el infierno allí en la cruz del Calvario. Por eso nosotros tomamos esa victoria
y declaramos que por las llagas de Cristo somos sanados. Pero nosotros vencemos a Satanás, a sus demonios, al sistema de este mundo por medio de la sangre del Cordero. ¿Sabe por qué podemos vencer? ¿Por qué tenemos esa fuerza y esa autoridad para vencer? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Porque un día nosotros recibimos ese perdón a través de la fe. No fue necesario el sacrificio de todos nosotros, fue necesario el sacrificio de uno que es verdaderamente santo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey. Fue necesario el sacrificio de uno para que los pecados míos y tuyos sean perdonados y limpiados y podamos vencer en este tiempo y en medio de estas circunstancias, vivir por la fe, vivir en alegría completa, en paz y en ánimo. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Y nosotros vamos a participar de esta Santa Cena. Todos juntos, dispersos, pero unidos en el Espíritu, por la sangre del Cordero. Tome de su copa y de su vino ahora. La sangre de Jesús nos saca del reino de la oscuridad y nos traslada al reino de Dios. La sangre de Jesús purifica nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, lo santifica y lo posiciona y nos da el derecho, el acceso al trono donde está sentado el Padre en la gloria, en los cielos. Y con esa confianza de fe, Padre Celestial, clamamos a ti, ten misericordia, envía a tus ángeles para abrir las iglesias. En el nombre de Jesús, moviliza el cielo, Dios, a favor de esta nación, para que veamos tu victoria, no solo cuando vos vengas, que va a ser pronto, sino aquí y ahora, por una iglesia que te ama, por una iglesia que te sigue, por una iglesia que predica el Evangelio, por una iglesia que recupera la iniciativa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis, Juan profetiza, que la iglesia lo va a vencer a todas las fuerzas de oscuridad por la sangre del Cordero, por el mensaje y el testimonio. Hay un mensaje que tenemos que dar, que Jesucristo te ama, que Jesucristo derramó su sangre para el perdón de los pecados, que es el Evangelio de Jesús que trae salvación, nos salva del infierno y nos da vida eterna. Pero también hay un mensaje y un testimonio que respalda ese mensaje. Mi vida se tiene que convertir en una inspiración para otros. El testimonio del cambio que hizo Jesús en mi corazón. Con humildad, con amor, con expectativa y esperanza. No solo hablar de Jesús, sino también ser testimonio de una vida íntegra delante de Dios. Y también dar testimonio con el poder del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, poniendo en práctica todos los dones del Espíritu Santo en la evangelización. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por el mensaje y el testimonio. Y dice que no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Cuando la iglesia de Jesús era perseguida en aquellos días, la iglesia primitiva, cuando el poder político quería sacar a Dios de todos lados, como pasa hoy, los discípulos se reunieron y oraron y le dijeron: Señor, danos valentía para predicar tu palabra. Señor, extiende tu mano para hacer señales, prodigios y milagros. Y Dios contestó llenándolos del Espíritu Santo. El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar el Evangelio
con las señales, los prodigios y milagros que lo acompañaban. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ahora a través de esta oración vas a estar siendo llena del Espíritu Santo y vamos a salir a predicar el Evangelio de Jesucristo para que toda la nación sepa que hay un Dios de la Argentina. En el nombre de Jesús. Padre, ahora, Señor, por el poder del Espíritu Santo y la palabra que has soltado en esta tarde, convierte la tristeza en alegría. Transforma los corazones deprimidos. Trae ánimo del cielo ahora, del Espíritu Santo. Trae fe, Señor, para atravesar estos tiempos de prueba, de dificultad, de dolor y muerte. En el nombre de Jesús. Encarna, Dios, las palabras de Jesús ahora, que todo lo que le pidamos al Padre nos lo va a dar para que nuestra alegría sea completa. Sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos en ti. ¿Te confía en Jesús? Dígale, Señor, yo confío en ti. Confío que has vencido al mundo. Dame ahora del Espíritu Santo de Dios. Dame valentía para predicar tu palabra. Dame el poder del cielo para hacer señales, prodigios y milagros a favor de los que se pierden, de la gente que está a la deriva. Incluso los que están en mi casa, en mi familia, que se encuentran en una situación muy complicada, Señor. Dame la unción, Dios, en el nombre de Jesús. Y lléname de tu Santo Espíritu. Llena, oh Dios, ahora, Señor. A tu iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira los corazones, Dios, ahora. Y desciende, Espíritu Santo, en la dispersión, en cada casa, en cada hogar. Ahora, Señor, bautízanos con la unción de poder y de fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, recibe ahora, toma del poder del Espíritu Santo para levantarte, para predicar, para anunciar y para demostrar el poder del reino de los cielos. Llena, Espíritu Santo, ahora de paz, de ánimo, de alegría, de esperanza, de victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre, Dios, las puertas de tus casas para que sean casas de oración, de intercesión. Interviene, Dios, en los poderes políticos de este mundo para que tu evangelio siga siendo predicado. Pero si no lo haces, que tu iglesia sea como la iglesia primitiva, aún en la prohibición, que predique el evangelio. Que predique el evangelio. No abriremos el templo, nos abriremos nosotros mismos a la sociedad cuando salimos a caminar, cuando estamos en la plaza, en los parques. Nada detiene a una iglesia ungida por el poder de Dios. Nadie puede detener a un miembro de Tierra de Avivamiento que porta el hogar del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. En el nombre de Jesús. Recibe las palabras de nuestro Señor, que son espíritu y que son vida. Amén y amén.